Estamos con Nicolás Rodríguez, fue en su momento funcionario municipal de Moreno, un joven trabajador que hoy está en la legislatura nacional y hace un tiempo atrás se llevó adelante un concurso respecto bueno, a distintas investigaciones y salió con el segundo premio, que inclusive fue reconocido en el Consejo Deliberante local, que tiene que ver con la deuda externa. ¿Es así, Nicolás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Qué tal, Rodri? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, por tener en cuenta este tema, que la verdad que me tiene muy contento y nada, obviamente un placer estar charlando con vos después de mucho tiempo. La verdad que hacía mucho que no nos contactábamos y nada, la verdad que muchas gracias. Como vos bien decís, sí, se trata de una investigación, es un ensayo académico que escribí y que presenté en un concurso que se realizó el año pasado a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros por los 40 años de democracia que cumplió la República Argentina. Fueron los primeros 40 años ininterrumpidos de democracia. La temática que yo elegí es endeudamiento público, deuda externa y la relación que tienen el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en cuanto a lo que es esta temática que nos acompaña desde los orígenes institucionales de nuestro país. Así que, bueno, ha sido una tarea ardua. Me preparé, preparé el ensayo, concursé, gané el segundo premio y a partir de ahí surgió la posibilidad a través de la Comisión de Promoción Cultural, Investigación y Preservación del Patrimonio Moreno, a quienes les quiero agradecer desde acá, este humilde lugar, que fueron los que me acompañaron institucionalmente en la presentación del proyecto, ahí al doctor Marcelo Argentino, a Cristina Santinelli y a todos los que conforman la comisión, que en su momento me tocó acompañarlos también por un breve momento, pero son vecinos y vecinas que uno quiere mucho y que son muy conocidos en Moreno, así que nada, agradecerles a ellos y también a los ediles y a las ediles del Consejo Deliberante que aprobaron también, ¿no?, esta moción. Así que Esta investigación se transforma en libro. Contanos un poco cómo avanza. esta investigación, en principio, es algo que yo lo vengo llevando ya hace unos tiempos atrás. Rodri, no es algo que empezó un día para el otro, es una temática que yo la vengo actualizando constantemente. Particularmente para este concurso, lo que tuve que hacer es acotarlo, porque yo tengo una investigación hecha aproximadamente ya 80 páginas más o menos, un poquito más, un poquito menos. Y yo lo voy actualizando constantemente. Imagínate que la deuda arranca desde 1826 aproximadamente, que es el primer dato que se tiene en la República Argentina, cuando el ministro de Relaciones Exteriores, Rivadavia, en ese momento de la provincia de Buenos Aires, toma el famoso empréstito con la banca Baring Brothers, y de ahí comienza todo un ciclo de endeudamiento, poco desendeudamiento, lamentablemente, y es algo bueno, particularmente para este concurso lo acoté, trabajé especialmente todo lo que tiene que ver con la democracia y la relación entre esta problemática, que es una problemática coyuntural, y bueno, digamos, armarlo, prepararlo y poder ponerlo a conocimiento del público en principio. A partir de este concurso lo que se hizo fue quienes ganamos las distintas ternas que se fueron, digamos, presentando, se hizo una recapitulación de todos los ensayos y se presentó un libro, es un libro digital que se encuentra en internet. Luego yo te voy a compartir el link para que en el caso de que la gente lo consulte, además pueda acceder y encontrar ahí el ensayo. Eh, y bueno, la verdad que una tarea ardua, es decirte, la investigación es algo con lo que uno empieza, después no sabe por dónde termina, pero bueno, encaminado por ese lado. Uno cuando piensa, aquellos que tenemos alguna formación económica en nuestras carreras profesionales, uno cuando piensa en investigaciones con respecto a la deuda externa, piensa en Alejandro Olmos, por ejemplo, que si la memoria no me falla, inclusive fue judicializado en su momento algunas de las posturas o algunos de los descubrimientos que hizo Alejandro Olmos a raíz de la investigación. Digo, ¿desde dónde está enfocado? Porque hay una, disculpad esta introducción un poco extensa, pero hay siempre algunas cuestiones controversiales, si se quiere, con respecto a la toma de deuda externa y la no participación muchas veces del Poder Legislativo, digo, que son los representantes directos del pueblo. ¿Desde dónde se está mirando esta investigación? Bueno, en principio, el punto, digamos, en el que hace hincapié la investigación tiene que ver con muy bien esto que vos planteabas, ¿no? Las atribuciones constitucionales que tiene el Congreso de la Nación, el Poder Legislativo en este caso,
desde que somos un Estado-nación, ¿no? Argentina primero tiene una historia que tiene que ver con provincias confederadas, luego se convierte en un Estado-nación, y a partir de ahí surge el famoso proyecto de constitución de 1852 aproximadamente, de Juan Bautista Alberdi, que es un autor que hoy está muy en boca de la actualidad, que yo siempre digo, por sobre todas las cosas, era una persona liberal en lo económico y en lo político, pero era un republicano, porque él cuando piensa en ese proyecto de constitución, piensa dos facultades específicas en manos del Congreso de la Nación que tienen que ver con la toma de deuda y el arreglo de esas deudas. Lo que pasa es que históricamente el Congreso ha delegado esas facultades a través del Instituto de la Delegación Legislativa, que es un instituto que se utiliza constantemente. De hecho, en estos tiempos se habló mucho también sobre eso, que es cuando por una ley especial, por determinado tiempo, el Congreso le cede al Poder Ejecutivo sus facultades para que durante ese tiempo determinado el Ejecutivo pueda administrar esas facultades. Es lo que se hizo históricamente con todo lo que tiene que ver con el endeudamiento. La toma de endeudamiento público siempre se le delegó por parte del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Sí, Y luego lo extraordinario se termina convirtiendo en ordinario. en ordinario, exactamente. Es algo que es un mecanismo que se institucionalizó de esa manera, que es legal, porque es legal, o sea, se hace por ley, y bueno, el Congreso le cede esas facultades, así que lo que quiere plantear un poco la investigación es esa impronta de recuperar muchos autores que hablan al respecto también, de poder ver de qué manera se regula aún más, porque si bien está la Constitución, pueden haber leyes particulares que regulen esta cuestión. Por ejemplo, en el año 2021 se sancionó la Ley de Fortalecimiento de Deuda Externa, que es la ley 27.612, que lo que hace, digamos, por primera vez en la historia es decir que cuando el Poder Ejecutivo, en nombre del Estado Nacional, decide endeudarse solo con el FMI, no toma en cuenta el resto de los organismos multilaterales de crédito, solo por el FMI, esos endeudamientos tienen que pasar y tienen que tener explícita autorización del Poder Legislativo. Pero esto se hizo recién en 2022, después del famoso endeudamiento, que nosotros lo conocemos muy bien y que ha estado en los medios de comunicación y que hasta el día de hoy, digamos, es un tema que nos aflige, que tiene que ver con el endeudamiento del año 2018, cuando la administración del presidente Macri decide iniciar y entablar un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Que bueno, la particularidad de ese endeudamiento, si bien por un lado no pasó por el Congreso porque se le delegó al Poder Ejecutivo en ese momento esa facultad, si hubiera existido esta ley que te comento recién, tal vez la historia hubiera sido diferente, o al menos el Poder Legislativo hubiera tenido un papel más preponderante o protagonista, digamos, en esta historia que bueno, que como veremos repercute constantemente. Hoy uno de los grandes problemas que tiene la Argentina es la escasez de moneda extranjera, de divisa estadounidense, y bueno, digamos, siempre la solución ante ese problema, que es un tema recurrente de la economía argentina, se soluciona temporalmente con más endeudamiento. La verdad que habría que replantear, yo lo charlaba el otro día con tu colega Eduardo Pierce, en un gran acuerdo, tiene que haber un acuerdo de las fuerzas políticas donde, digamos, este tema se convierte en una política de Estado, Rodrigo. Imagínate que si no, estamos hace... Yo hablé y me enfoqué en los últimos 40 años, pero esto es una historia de larga data, donde no hay una política de Estado a largo plazo, particularmente con el endeudamiento, que es un tema que, digamos, impacta sobre las generaciones. Yo soy un joven y desde que tengo noción, escucho la palabra deuda externa como algo súper común. Es eso también lo que a uno lo lleva, ¿no? Como joven a decir, bueno, ¿y qué es la deuda externa? ¿De qué hablamos cuando hablamos de deuda externa? Y también tratar de llevar todas esas cuestiones y conceptos que son bastante complejos, porque imagínate que tienen que ver con cuestiones constitucionales, legales, etcétera, que uno tiene que tener una formación para poder hablar de estas cosas, tratar de llevarlo a un lugar muy ameno y poder hacer que la gente, particularmente los jóvenes, se involucren en estas temáticas, porque son las que luego definen el futuro de nosotros. Somos de alguna manera quienes en algún momento nos tocará, no sé si la palabra es hacernos cargo o qué, pero sí estar pensando en el Estado, en cómo
en cómo hacer que el Estado sea más eficiente y no siempre en detrimento de las clases menos pudientes o de los trabajadores, los obreros, de las clases medias también, ¿no? Sino pensar en una estructura mucho más compleja y que además, digamos, se sostenga en el tiempo, que es para mí lo primordial. En Argentina es necesario que existan acuerdos a largo plazo en los que cada uno tenga que ceder sus conceptos, sus preconceptos, sus ideologías, pero estas temáticas hay que empezar a pensarlas y si uno no las critica, si uno no las cuestiona, quedan en una minoría que estudia porque son complejos, los procedimientos de endeudamiento son complejos y tienen muchos mecanismos que son engañosos, que si uno no conoce bien el Estado y el funcionamiento del Estado por dentro, sobre todo la normativa, es muy complejo poder cuestionarlo, ¿viste? Tener una visión crítica, porque Claro. cuando uno entiende de algo, es muy difícil pararse y decir, bueno, no, yo pienso de esta manera o aporto desde este lugar. Así que un poco el motu fue ese, se dio justo en el marco de un concurso, etcétera. Pero bueno, la verdad que muy contento por el resultado y contento de estar representando a Moreno en este tipo de concursos nacionales bueno, que ponen un poco la voz de los jóvenes a cuestionar la realidad y la coyuntura.